Buenas, buenas, saludos a todos, que Dios les bendiga. Una alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí en este canal. Bueno, agradecido al Señor porque este año ha sido un año muy productivo y esperamos que el año que viene sea un año productivo también, pero intentaré dedicarle un poco más de tiempo a este canal, hacer transmisiones en vivo. eh, Tengo que arreglar algunas cuestiones de conexión de internet, no estoy teniendo buena conexión de internet, gracias a Dios pudimos tener este año bien, pero seguramente voy a tener que hacer algunos cambios. Dentro de esos cambios estuve eliminando mucho material en mi computadora que no está funcionando bien tampoco, así que empecé a eliminar programas, eliminar archivos, cosas que no se utilizan, porque las computadoras se ponen cada vez más lentas si uno no hace un mantenimiento. Y me volví a encontrar con un video que una vez fraccioné para poder compartirlo con ustedes, pero que nunca lo hice, nunca tuve el tiempo de hacerlo, siempre había otra cosa para hacer. Y este momento es el que vamos a utilizar para compartirlo. Y tiene que ver con el testimonio de Alberto Rivera, que muchos de ustedes deben conocer o deben haber escuchado mencionar acerca de Alberto Rivera, que fue un sacerdote católico, un sacerdote jesuita, que se convirtió a Cristo, que aceptó el Evangelio y que dejó su testimonio por escrito a manera de cómics, a manera de historietas. Yo tengo las historietas acá, ¿sí? Estos cómics que los publicó una editorial evangélica, Chick Publications. Esto es una serie de cómics, creo que son 6 en total, creo que este es uno de los últimos. Cuentan el testimonio de Alberto Rivera de cómo él conoció el Evangelio, cómo la orden jesuita se infiltraba en otras denominaciones cristianas, bueno, con el objetivo de restablecer el poder papal, ¿sí? Eso es lo que él cuenta, y cuenta un poquito de detalles de la historia que no se conocen mucho acerca de cómo la iglesia ha trabajado. Él cuenta, según sus palabras, la historia no oficial, o sea, la historia que no aparece en los manuales, que no aparece en los libros, sino que es la historia que conocen los propios sacerdotes o los propios jesuitas. Obviamente la iglesia se desligó del testimonio de Alberto Rivera, lo denunciaron como un fraude, que él nunca fue sacerdote, a pesar de que, bueno, en cada una de las revistas aparecen los documentos que muestran que él era sacerdote en España, ¿no? No sé si fue en la década del 50 más o menos, o 60, ¿sí? Que él fue sacerdote en España. Siempre en cada una de las revistas están las pruebas, digamos, documentadas de que él sí era sacerdote. Y bueno, su testimonio realmente es muy, muy conmovedor, más allá de las luces o sombras que podría tener una persona como Alberto, es decir, que no conozca absolutamente todo. O sea, si alguno me pregunta, pero Alberto Rivera llegó a guardar el sábado, yo creo que no, ¿sí? Llegó a creer la verdad del santuario celestial, muy probablemente no. Pero nosotros tenemos que comprender esto, hermanos. Cuando nosotros salimos de una profunda oscuridad, la luz se nos va presentando de manera progresiva, porque no podemos aceptar todo de golpe. Y Dios es misericordioso. Y, y se nos da una luz hasta cierto punto de lo que nosotros podemos soportar. Ahora, él sí tuvo contacto con hermanos adventistas del séptimo día, y el fragmento de entrevista que vamos a ver ahora es un fragmento de una entrevista. La entrevista lamentablemente está en inglés. El fragmento de entrevista que vamos a ver ahora la hizo, si no entiendo mal, no tengo toda la información de fondo, si no entiendo mal, la hizo un predicador adventista llamado James Arrabito. Es el mismo que produjo el documental titulado El Israel de los Alpes. Y si no me equivoco, es una producción de LLT Productions. Si buscan en internet la página LLT Productions, LLT viene de Lux Lucet in Tenebris, el lema de los valdenses. Es un ministerio independiente, un ministerio adventista,
pero que viene trabajando hace mucho tiempo. James Arrabito falleció hace muchos años, pero creo que la compañía sigue funcionando. No sé si el documental que voy a mostrar, el fragmento que voy a mostrar ahora, se consigue en español. Yo creería que no. Por lo menos lo que está en YouTube, todo está en inglés. Y bueno, yo le hice una pequeña traducción que no está muy buena. Eh, está más o menos, pero yo voy a estar comentando y aclarando lo que él dice, porque le hice un doblaje con inteligencia artificial, pero más allá de que no está bien armadas las frases, vamos a ver que se entiende lo que él está mencionando. Básicamente en su testimonio, que él cuenta en las revistas, en esta serie de cómics, en este testimonio lo que él cuenta básicamente es que la Iglesia Católica ha infiltrado la mayoría de las denominaciones cristianas para llevarlas al movimiento ecuménico. Esto es algo que son como se suele decir, secretos a voces. Y a veces uno se pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser que estos pastores o estos líderes o estos ministros no se den cuenta de esto que está pasando y esto, o no se den cuenta de estas verdades, o no se den cuenta de este mensaje, o no se den cuenta que estos libros son más importantes que hay que distribuir, o no se den cuenta, ¿cómo puede ser? Y uno se pregunta, ¿no? Obviamente no estamos hablando de la totalidad, ¿sí? Del liderazgo o de la totalidad de los pastores, pero a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que estos pastores no entiendan tal cosa? Y a veces las explicaciones son un poquito más complejas. A veces no es simple tibieza espiritual. A veces no es simple indiferencia. Muchas veces puede ser que hayan elementos infiltrados en las iglesias. Y esto no es algo que yo me inventé. Yo tengo un video acá en mi canal donde hablo acerca de la infiltración fundamentado con la Biblia. ¿Sí? Y yo les voy a pedir que abran los dos ojos, no uno solo, los dos ojos, los ministerios independientes. ¿Sí? Los ministerios independientes y sobre todo los ministerios independientes de la deidad. Abran los dos ojos, ¿sí? Porque evidentemente Satanás quiere destruir la obra del Señor y no escatima recursos con respecto a eso. Ustedes tienen que, como ministros, como pastores, ya sean pastores de la corporación, pastores independientes, ministros independientes, si tú consideras que Dios te hizo el llamado a ser ministro del Señor, tú tienes que velar por el rebaño. Y tú tienes que tratar de identificar el discurso jesuita, el discurso de la relativización de la escritura, el discurso de la descalificación de la escritura. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Elena G. White, que cualquiera podría acusarla a ella de ser, no sé, espiritista o lo que fuera por tener sueños y visiones. Cualquiera podría acusarla, nosotros podríamos llegar a pensar eso. Pero cuando analizamos su discurso, analizamos lo que ella hablaba, lo que ella decía, la exaltación de la escritura es tremenda. Yo he llegado a leer algunas citas del Espíritu y Profecía, donde ella dice, mejor le sería que le corten un brazo antes de poner en duda una palabra de la Biblia. Elena G. White nunca relativiza la escritura. Elena G. White siempre exalta la Biblia por encima de todo. Incluso nos enseña en un librito muy precioso llamado El Camino a Cristo, que todo el mundo tiene que leer. Todo el mundo debería leer ese librito porque nos enseña a acercarnos a la escritura con un corazón humilde. Hay un capítulo ahí que se llama ¿Qué hacer con la duda?, que es uno de los últimos capítulos, y ahí nos dice claramente, mira, hay muchas cosas que tú no vas a entender, pero tienes que practicar las que entiendas, y tienes que avanzar por fe, y no puedes poner en duda toda la escritura porque haya cosas que tú no entiendas. Y nos exalta la Biblia. Entonces, como pastores, como ministros, los siervos del Señor tienen que abrir sus ojos y darse cuenta cuando hay elementos que van a socavar la confianza del pueblo en la palabra del Señor.
esa es una señal inequívoca de que las cosas no están bien. No estoy hablando de que haya infiltración, pero de que las cosas no están bien. A veces hay personas que simplemente repiten el discurso que escucharon en su universidad cuando se capacitaron, ¿no? Como pastores, y probablemente tuvieron profesores que estaban influenciados por las ideas jesuitas, y no, probablemente no sean jesuitas, pero están repitiendo ese discurso de duda sobre la palabra del Señor. Ustedes como ministros, como pastores, como ancianos, como siervos del Señor, tienen que abrir sus ojos y contrarrestar esa influencia. Obviamente ustedes no lo van a hacer por ustedes mismos y por su propia fuerza, pero tienen la obligación de levantar la voz y decir las cosas. El documental, el fragmento del documental que voy a presentar ahora, es un documental extenso en realidad. Voy a ver si les pongo el link del video original, que está completo, y hay una serie de entrevistas en realidad donde el autor del documental entrevista a pastores, a diferentes personas que tuvieron contacto con el tema de la infiltración, o que pueden dar testimonio o dar fe de personas que eran infiltradas en sus organizaciones religiosas protestantes. Pero yo solamente voy a compartir el fragmento donde Alberto Rivera, el ex sacerdote jesuita, cuenta su testimonio, y voy a estar comentando un poquito lo que él creía. Así que bueno, ahí les voy a compartir un poquito la pantalla. Bueno, nuevamente disculpen el mal doblaje que tiene el video, pero vamos a tratar de ir explicando a medida que vamos escuchando el testimonio, ¿sí? La institución de la Iglesia Católica Romana, principalmente después del establecimiento de la Orden Jesuita en 1541, ha pasado estos últimos 500 años preparándose mediante la infiltración y penetración de todos los niveles de la sociedad, con el objetivo de adueñarse del mundo tanto político como religioso. Bueno, acá algo importante, 500 años de preparación, 500 años, estamos hablando ya desde la Reforma hasta nuestros días, 500 años de preparación para volver a obtener la supremacía en el mundo en el ámbito político y religioso. Existente. Esta institución católica romana manifiesta claramente dos metas peligrosas. La sucesión apostólica es una doctrina estrechamente asociada al papado, que se refiere a dos principios centrales muy establecidos. Y la otra es la doctrina del poder temporal. Claro que se puede notar que incluso el Papa y su oficina personal cumplen con estos requisitos, no solo se le ve como el líder de su iglesia. El mismo centro de nombramiento, Juan Pablo II, el Papa actual, afirmó que no solo es el líder de su iglesia, sino también el protagonista en su país, lo cual significa que es el líder de un Estado político. Bueno, voy a aclarar un poquito este berenjenal de lo que están escuchando. Es una traducción mala, lo sé, pero básicamente lo que está diciendo es que hay dos puntos centrales en la creencia papal, en la creencia católica en general, y esto lo pueden decir acá los católicos que estén viendo este video, lo pueden dejar y confirmarme si estoy en lo correcto, si Alberto está en lo correcto o no. Pero el papado cree no solamente en un poder religioso, la sucesión apostólica, sino también en un poder temporal, ¿sí? Poder político y religioso. Esa es la creencia. La política y la religión juntas. El Papa es el jefe de Estado, de un país, ¿sí? Que es básicamente el Vaticano. Y esto yo lo he dicho muchas veces aquí en este canal, de que de la misma manera que muchos judíos sionistas, muchos católicos practicantes, tienen una doble ciudadanía. No solamente son ciudadanos del país que habitan, sino que también tienen una lealtad a otro país extranjero. Por ejemplo, si yo soy argentino y soy católico practicante, le debo también obediencia y lealtad a un jefe de Estado extranjero, que sería el Papa. O sea, el Papa es un jefe de Estado extranjero. No es solamente un líder religioso, es un líder político de un país. Y si yo fuera judío sionista viviendo en Argentina, no solamente tendría mis lealtades a Argentina, sino que también tendría una lealtad a otro Estado
que también combina política con religión. Así que ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Eso no es muy sencillo a la hora de un conflicto, a la hora de, bueno, conflictos que pueden haber entre diferentes países. ¿Es usted patriota de la tierra en la que habita o es patriota de un estado extranjero a la tierra a la cual usted habita? Eso es algo muy, muy interesante, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? Pero nada, lo que plantea Alberto básicamente es de que hay dos líneas, política y religión, y el Papa obviamente junta estas dos características de ser un líder religioso y un líder político a la vez, y desde el año 1500, desde hace 500 años más o menos, desde el establecimiento de la orden jesuita, con el objetivo de contrarrestar la reforma, se ha estado trabajando para infiltrar todos los ámbitos de la sociedad, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. Ambas combinaciones están en una oficina de la Agencia de Inteligencia, AGI, y, proféticamente hablando, representan lo que se narra en el libro de Revelación. El poder político siempre ha ido de la mano con el poder religioso. Allí es donde entreno a Cursi, la Legión de María, el Ejército Azul y muchas de esas organizaciones militantes. Estas son las fuerzas que generan la mayor promoción en esa cultura de culto satánico. Cómo pueden convertirse en bautistas, cómo pueden convertirse en adventistas, cómo pueden convertirse en metodistas, cómo pueden convertirse en presbiterianos, cómo pueden convertirse en pentecostales. En todas estas áreas en las que deben infiltrarse en cualquier área. Bueno, voy a hacer una pausa acá. Él menciona una serie de organizaciones, no importan los nombres ahora mismo, pero hay organizaciones que son católicas, diferentes tipos de organizaciones, donde son entrenadas las personas para convertirse, dice, en evangélicos, presbiterianos, adventistas, no importa, bautistas, ¿sí? Y él vio en primera mano ese trabajo. Eso está relatado en las revistas que él escribió, ¿sí? Donde él relata su testimonio. Él cuenta todo esto. Y lo interesante que él menciona, y me sorprende, ¿no?, el hecho de que es el interlocutor, el que le está haciendo la entrevista es un adventista del séptimo día, y le está diciendo directamente todas las organizaciones, incluso los adventistas del séptimo día, están infiltrados por nosotros, o sea, por los jesuitas. Él ya en ese momento ya no es jesuita, pero había formado parte de ese sistema, de ese engranaje. Sí, vamos a seguir escuchando. Cómo pueden convertirse en bautistas, cómo pueden convertirse en adventistas, cómo pueden convertirse en metodistas, cómo pueden convertirse en presbiterianos, cómo pueden convertirse en pentecostales. En todas estas áreas en las que deben infiltrarse en cualquier área, sacas a colación otra de las preguntas que tengo, bien podría hacerla ahora, particularmente el Ejército Azul. ¿Tiene algún tipo de conexión con Fátima? Correcto, Fátima. ¿Está destinada a su protección? Son ellos quienes constituyen la fuerza más prominente en dicha cultura, ese culto satánico. Aquí en Estados Unidos y en todos los países, la Iglesia Católica Romana ha propagado esta promoción. A la presunta Virgen, que no es ni siquiera María, la misma María que conocemos en el Evangelio, sino una versión tergiversada de ella. Sinceramente, María en el Evangelio ilustran dos distintas organizaciones militantes. El imperativo de fomentar alguna visión o credo específico, sea lo que sea. El Ejército Azul es el principal impulsor del llamado al matrimonio en los Estados Unidos. Opus Dei es otro apéndice de los jesuitas, implicando que existen masones, Illuminatis, el movimiento New Age, la Trilateral Commission, el Club de Roma
y muchos más. Están trabajando en varias áreas, utilizando ciertos programas para llevar a cabo su labor. En la particular área donde operan estas organizaciones, bien sea entre reclutadores o instituciones públicas, el control sobre ciertos sectores y personas resulta indispensable. Bueno, acá empieza a mencionar una serie de organizaciones, menciona Ejército Azul, menciona a María como el centro o como el eje de la evangelización en los Estados Unidos, o sea, la Virgen María. Ustedes pueden ver, por ejemplo, si bien Estados Unidos es un país mayoritariamente, o por lo menos fundacionalmente, un país protestante, ustedes pueden ver la gran propaganda que hay acerca del catolicismo en los medios de comunicación, ¿sí? El catolicismo está siendo impulsado a través de todos los medios de comunicación y obviamente la figura de la Virgen María es una figura que trabaja en torno al tema del ecumenismo. Menciona también al Opus Dei, otras organizaciones. Aquí no podemos, ni siquiera podríamos enumerar la cantidad de organizaciones, tanto públicas como privadas, que tendrán alguna relación entre sí, ¿sí? Y que apoyan los mismos objetivos. Entonces, esto realmente es muy interesante porque obviamente lo cuenta no una persona que se puso a ver videos en internet, sino una persona que fue parte de esa organización, que fue parte de esa columna vertebral de la Iglesia Católica que son básicamente los jesuitas, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir escuchando. Esta organización es cómo y dónde estarán preparados para tenerlos bajo control. Principalmente, se orientan hacia lo que denominan como democracia cristiana el día siguiente. La democracia cristiana resultó directamente de estos opus. Ellos. Exactamente lo peor en latín. Explica exactamente eso. Opus Dei, en latín, se traduce como la obra de Dios. Esto implica que el Opus Dei, opus, se traduce como la obra. Y entonces usted tiene, como se llama a ellos, se oponen a la obra de Dios. Los jesuitas controlaban el Concilio de Trento cuando ocurrió. Bueno, una pequeña pausa acá para mencionar simplemente al Opus Dei, ¿sí? Yo he mencionado varias veces aquí en este canal, cuidado con el Opus Dei, porque muchos cristianos protestantes están apoyando causas de la derecha, ¿sí? De los influencers de derecha, y muchos de estos influencers de derecha están patrocinados o forman parte o fueron educados por universidades del Opus Dei y tienen esos objetivos. Ustedes recuerden que jesuitas patrocinan muchas veces en Latinoamérica la izquierda y Opus Dei patrocinan en Latinoamérica la derecha. Pero dice Alberto que son la misma cosa, ¿sí? Esa falsa dicotomía hace que se peleen entre ellos y piensan que están en un bando y en el otro, pero tienen los mismos objetivos: restablecer el poder de Roma, ¿sí? Entonces ahora viene una pregunta acerca de los concilios, porque él menciona básicamente el Concilio de Trento, pero vamos a saltar al Concilio Vaticano II, donde Alberto dice que los jesuitas tenían una parte importante, tanto en Trento, ¿sí? Que es un concilio contra la Reforma, como en el Concilio Vaticano II, aunque el Concilio Vaticano II parece ponerle una buena cara a los protestantes, pero sigue siendo contra la Reforma. Es un cambio de táctica, dejar de llamar herejes a los protestantes y empezar a llamarlos hermanos separados y a llamarlos a la unidad. Vamos a seguir escuchando. Los jesuitas controlaban el Concilio de Trento cuando ocurrió. ¿Y qué pasa con el Vaticano II ahora? Sí. La relación es extremadamente profética. Permíteme decir esto. Considero que esto aportará claridad al asunto aquí,
pues es sumamente profético que mientras el Concilio de Trento fue el primer cónsul manejado por la orden jesuita, el Concilio Vaticano fue instaurado por la misma orden jesuita y con las mismas intenciones. Y tú conoces la intención del Concilio de Trento. La intención del cónsul de Trento era la contrarreforma. ¿Cuál fue la intención del cónsul del Vaticano? 2. Otra contrarreforma que hoy se llama, como se llame, renovación. Bueno, lo que él menciona acá como renovación, ya sea la renovación carismática, en realidad se está refiriendo al movimiento ecuménico. El Concilio de Trento era contrarreforma, o sea, de alguna manera siendo agresivos contra los protestantes, pero el Concilio Vaticano II también es contrarreforma, solo que cambiándole la cara a los protestantes y entrando en un juego de política y de seducción, básicamente, en la cual la verdad es que han caído muchos protestantes que forman parte del Concilio Nacional de Iglesia o Concilio Mundial de Iglesia. Ustedes saben, hermanos, que para que haya libertad realmente y que haya independencia realmente de las iglesias, libertad de conciencia y que no haya una homogeneidad, o sea, no tienen que haber compromisos, ¿sí?, de las iglesias. Entonces, cuando se firman estos tratados ecuménicos, se va perdiendo obviamente esta libertad de hablar y de decir lo que uno entiende según las profecías. Por ejemplo, Alberto ahora está mencionando de que esto es profético, o sea, está identificando el poder papal en la profecía, y esto obviamente no lo puede hacer una iglesia que esté vinculada al concilio de iglesias, porque obviamente estaría vinculada, asociada a quien debería denunciar, ¿sí?, a Roma. Entonces, esto evidentemente no puede pasar. Pero vamos a seguir escuchando. Usted ve el punto ahora, el cambio no fue hecho, pero las intenciones eran las mismas. Mira qué sofisticado es ahora. La contrarreforma se realizó en el Concilio de Trento. Esa fue toda la contrarreforma, fue realizada por el Concilio de Trento Decretos. Luego, a través de ese tiempo, hasta hoy, el cónsul del Vaticano II surgió con la idea de la renovación. Esto representa una avanzada más. El clímax, yo afirmaría, es la última fase de una contrarreforma. ¿Cómo se vincula al ambiente carismático? El movimiento carismático está sirviendo al propósito, como dijimos, de uno de los muchos asuntos, como dijimos acerca de los sábados y domingos. Ellos recogerán cada asunto con diferentes denominaciones y pase el movimiento carismático. El movimiento carismático fue adoptado debido a que no lograron influenciar un elemento, las denominaciones pentecostales, como lo habían esperado. No pudieron ni siquiera cuando fueron al movimiento ecuménico antes, desde 1945 hasta nuestros días, ya que este ya comienza. De hecho, si quieres saber, el Consejo Mundial de Iglesias comenzó financiado por los jesuitas en Europa en 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dos cositas para mencionar acá porque no quiero que se me escapen. Una es el movimiento carismático en la Iglesia Católica, con un solo objetivo: captar evangélicos, captar a pentecostales y personas que obviamente rechazaban al catolicismo. Y bueno, el catolicismo tiene su versión carismática o su versión, podríamos decir, media evangélica, para adaptarse a los gustos o a las tradiciones o a las costumbres de ciertos movimientos protestantes, ¿sí? Y fíjense lo que dice: el Concilio Mundial de Iglesias comenzó ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial. Esto viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Realmente muy interesante todo lo que está planteando. Ya, o para el momento en que la guerra mundial iba a terminar, ya, los jesuitas estaban trabajando tratando de unir a todos los protestantes en Europa. Y ese fue el origen del Consejo Mundial de Iglesias y del movimiento ecuménico. Actualmente, el movimiento carismático cumple ese propósito. Donde los pentecostales no lograron llegar con el foro ecuménico, lo hicieron mediante la práctica de un don carismático. Bueno, realmente muy interesante lo que dice Alberto, y realmente mucha gente piensa que las iglesias, que las instituciones religiosas
son simplemente, bueno, organizaciones inocuas, digamos, que tienen un objetivo de dar consuelo a la gente. No, no, no. Las organizaciones religiosas son muchas veces corporaciones muy poderosas, con mucha influencia. Hay intrigas, hay conspiraciones en la historia, no solamente de la Iglesia Católica, sino también con otros movimientos religiosos. Y obviamente hay una lucha espiritual que se traslada, ¿sí?, al ámbito político, al ámbito cotidiano, en el cual podemos ver o escuchar cosas como estas. Si usted nunca leyó el testimonio de Alberto Rivera, yo quiero invitarlo a que usted lo haga. Esta editorial que publicó el testimonio de Alberto, Chick Publications, tiene todavía, y todavía las está distribuyendo en los Estados Unidos, esta serie de cómics o esta serie de historietas donde se relata su testimonio. Así que yo les animo a que vean de conseguirlo y por lo menos leerlo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer o cuál es nuestra parte en este conflicto o en esta lucha? En realidad no hay mucho que podemos hacer porque los cristianos verdaderos no utilizamos las armas de Satanás. O sea, ¿cuáles son las armas de Satanás? El engaño, la intriga, el asesinato, la manipulación, la política, los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Los cristianos tienen otro tipo de armas, los cristianos verdaderos. ¿Cuáles son las armas de los cristianos? La oración, el estudio de la Biblia, la consagración, ¿sí? Y obviamente levantar la voz, hablar acerca de la verdad. Si ustedes no consiguen estos cómics, yo les voy a dejar un link en la descripción de este video y en el comentario fijado a mi página web para que ustedes puedan descargar en formato electrónico toda esta serie de cómics que está disponible allí para ustedes, para que ustedes lo puedan leer, para que lo lean de primera mano. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Nosotros sabemos que está profetizado que va a haber una apostasía global, que la mayoría de las religiones van a aceptar. No solamente a la bestia, sino también su marca, van a aceptar las condiciones que Satanás va a poner a cada habitante de la tierra. Nuestra parte, nuestra decisión hoy es permanecer en Cristo. Es simplemente eso. Alberto Rivera se cuenta su historia, o sea, más allá de la historia que él relata aquí de su testimonio, pero cuenta la historia de sus allegados, sus conocidos, de que Alberto Rivera fue envenenado, murió envenenado. Pero no fue el primer intento de asesinato, hubo varios intentos de asesinatos a Alberto Rivera, pero no sé si fue el tercer intento o algo así, él murió envenenado. ¿Dónde lo envenenaron? En una iglesia evangélica, en la iglesia donde él iba. O sea, en la misma iglesia habían personas que se encargaron de tratar de acallar su voz. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, levantar la voz, ¿sí? Y compartir. Nosotros no podemos, hermanos, y yo les voy a ser bien claros con esto, cuando nosotros hablamos de temas de conspiración, tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Primeramente, el que no cree en conspiraciones, bueno, que tira a la basura la Biblia porque la Biblia justamente habla de conspiraciones. El primer gran conspirador es Satanás. Conspiró contra el gobierno de Dios y convenció a través de mentiras y artilugios a la tercera parte de los ángeles. Los arrastró aquí a la tierra y engañó a nuestros primeros padres. Y después conspiró contra Dios constantemente. La Torre de Babel, los grandes imperios, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Siempre hubo una rebelión contra Dios. Y después hubo conspiraciones domésticas, podríamos decir. Tenemos la conspiración contra José, tenemos la conspiración para matar a Cristo, ¿sí? Bueno, hay muchas conspiraciones que aparecen en la Biblia. Entonces el que no cree en la conspiración, que tampoco cree en la Biblia, porque la Biblia justamente habla de conspiración. Pero cuando se hablan de estos temas, mucha gente que no entiende la naturaleza espiritual del conflicto cae en una especie de paranoia. ¿A qué me refiero con una paranoia? Que empiezan con autopersecuciones, ¿sí? Autopersecuciones.
empiezan a adjudicarle a un montón de cosas que pasan un significado que no necesariamente lo tiene, ¿sí? Nosotros, según dijo Jesús, nuestra vida siempre está en peligro. Nuestra vida siempre está dispuesta para morir. Jesús sabía que su tiempo no había llegado, pero él decía, el tiempo de ustedes siempre está presto. Y nosotros podríamos morir de maneras muy absurdas, ¿no? Podríamos resbalar en la ducha, podríamos cruzar la calle y tener un accidente, y podrían pasar 20.000 cosas. Podría haber una bala perdida, podría haber... ¿Cuántas cosas podría haber? O sea, si usted se quiere perseguir, hay 20.000 cosas antes con las que debería perseguirse antes de con una conspiración de esta magnitud, de este tipo, ¿sí? Y la gente se persigue con conspiraciones, o pierde la paz por conspiraciones, cuando yo digo, hombre, hay cosas peores que están sucediendo todo el tiempo. Gente que anda armada por la calle, delincuentes y cosas que son más sencillas, más simples, pero que también atentarían contra nuestra vida. Entonces no podemos, digamos, magnificar estas cuestiones, porque le estaríamos dando a Satanás un poder que en realidad no tiene. Porque si Dios cuida de las aves, y Dios cuida y le da el alimento a su tiempo, y tiene contado nuestros cabellos, nosotros estamos en sus manos. Pero no es que solamente estamos en sus manos con respecto a las grandes conspiraciones de la historia, estamos en sus manos en el día a día. Estamos en sus manos frente a un cable eléctrico, estamos en sus manos, qué sé yo, cuando comimos algo que nos cayó mal, y Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que lo podemos expulsar o cosas así. O sea, tenemos que aprender a ver a Dios en las pequeñeces, porque si no, vamos a desconfiar de Dios en las cosas grandes. Según la palabra del Señor, no crece una flor sin que Dios lo diga, y un pajarito no cae a tierra sin que Dios lo note. Entonces, si usted no está espiritualmente conectado con Dios al punto de saber que usted abrió sus ojos esta mañana por voluntad del Señor y con un propósito del Señor, pues ni se preocupe, ni lea nada de estas cosas, ni se ponga a estudiar profecías, porque usted todavía no comprendió el amor de Dios. Usted todavía no descansa en el amor del Señor. Está descansando en su propia fuerza y en su propio poder para tapar la cámara para que no le espíen, para que un satélite no pase y no sepa dónde usted está viviendo. O sea, usted está preocupado con sus propias fuerzas de vencer el mal. Y nadie vence el mal con sus propias fuerzas. Entonces, apliquemos esta cuestión bíblica que dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, aprendamos a ver a Dios en lo poco, en las cosas pequeñas. Y si no, no hablemos de cosas grandes, de cosas que nos van a abrumar y nos van a quitar la paz. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Yo no quiero transmitir con estos videos una inseguridad o una falta de paz. Yo lo que quiero transmitir con este video es que, primero, Dios conoce todas las cosas, a Dios no se le escapa nada, no hay nada secreto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no vaya a salir a la luz. Dios es soberano sobre todas las cosas. Esto es lo que quiero transmitir. Cuando hablamos de una profecía, por ejemplo, que dice, lo mencioné hace un rato, de que todo el mundo va a aceptar la marca de la bestia, o la gran mayoría, ¿para qué está esa profecía? ¿Para hacerle causar angustia a su corazón? No, para que usted sepa que Dios sabe todo y confíe más en Dios. No, Dios ya sabe todo. Yo estoy en sus manos. Él ya vio el fin desde el principio. Yo tengo que confiar en Él. Entonces, esto es lo más importante, hermanos. Y cuando contamos el testimonio de Alberto Rivera, no es para que la gente se empiece a perseguir, sino que es para que usted vea que de la oscuridad más terrible, de las tinieblas más oscuras, Dios puede rescatar a sus siervos. Dios los puede rescatar con un propósito en particular. Entonces, evidentemente, el nombre de Dios tiene que ser exaltado en todas y cada una de estas cosas que hemos mencionado. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Les dejo el enlace en la descripción
y en los comentarios. Le mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y bueno, suscríbanse y compartan. Seguiremos compartiendo en este canal, Dios mediante, si Él nos da vida, seguiremos compartiendo con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo.